bienvenidos. Esto es The Balance Voice. En español. Y bueno, hoy tenemos a una colega, periodista, 22 años de carrera, madre de familia de un adolescente, pero además una mujer que en la calle reporta la realidad de lo que está sucediendo con nuestra comunidad hispana. Tenemos la gran oportunidad de tener una conversación con alguien que, como tú, que lo has hecho a nivel personal en tu carrera profesional tan exitosa, siempre doy crédito porque yo estoy tan orgulloso de esta señora. En fin, para otra conversación. Daisy también lo ha estado haciendo en la comunidad y lo ha estado haciendo colaborando con Crime Stopper. Entonces pensamos que sería una excelente persona a tener aquí para hablar de cómo lo hacemos juntos, todo esto para proteger a nuestra comunidad. Con ustedes, Daisy Ríos. Bienvenida. Ay, estoy tan contenta de estar aquí, Adriana y Ricardo. Gracias por esta bienvenida, esta calurosa bienvenida y por la presentación de esa manera. Me hacen sentir como en casa. Pues es que eres realmente una periodista que se ha hecho en la calle, que se ha hecho teniendo esa sensibilidad con nuestra comunidad, lo que realmente pasa con nuestra comunidad hispana y en general. ¿No? Claro. Pero háblanos un poco sobre tu experiencia. Hace 22 años comenzaste como reportera, pero has estado haciendo tus historias en México y en Estados Unidos. Claro, sí, Adriana. Y bueno, ha sido súper interesante porque, ¿sabes? Han sido 22 años. De estos 22 años, más de 10 años estuve trabajando en el área de la frontera, cubriendo todo lo que era básicamente desde Laredo hasta el área del condado Cameron o lo que es el área de Matamoros, Tamaulipas. Entonces tenía una cobertura muy, muy amplia de todo lo que pasaba en la frontera. Entonces tenía coberturas que eran muy intensas en el aspecto del estrés que infligía de alguna manera como periodista, porque estábamos con coberturas de situaciones de organizaciones de crimen transnacional, que son organizaciones consideradas ahora como organizaciones terroristas. Cubríamos mucho de la violencia que estaba pasando, la transición que hubo entre gobiernos y bueno, eso también me dejó mucho aprendizaje. Estaba muy, muy pequeña. Empezaba apenas con esas coberturas y aprendí muchísimo, muchísimo de tener ese control, ¿no? Porque a final de cuentas, tener ese tipo de coberturas que son y demandan tanto de un reportero de campo, pues te sacan lo más fuerte, ¿no? Lo mejor de ti en ese momento, porque tienes que aprender a cómo lidiar con ese estrés de estar en esas coberturas de situaciones que afectan mucho a la comunidad y que hasta este día siguen afectando. Yo las felicito a las dos porque verdaderamente es algo que no es para todos. Yo como tengo una hija que estoy también bien orgulloso, Gaby, me dio gusto ver esta noche, que fue paramédico. Entonces ella pues estuvo en la comunidad haciendo lo que pudo para salvar vidas. Yo no puedo ver sangre, yo veo sangre y me desmayo. Lo que ustedes hacen, que incluye uno de los temas más difíciles que uno se puede imaginar, es admirable. Entonces la verdad que ustedes son dos campeonas. ¿Cómo conectas Crime Stoppers con tu trabajo? ¿Cuándo fue la primera vez que entendiste que existía una organización como la nuestra, sin lucro financiero, para ayudar a la comunidad? Bueno, para mí fue una experiencia muy única y te explico, Ricardo, porque te decía, en México, el trabajo que hacía involucraba mucho víctimas, por supuesto, el crimen, la violencia, todo lo que estaba ocurriendo en la frontera de Tamaulipas y también en el Valle de Texas. Entonces, yo veía que existía un hueco. ¿Por qué? Porque no había ayuda para las víctimas allá. No había absolutamente nada. Muy pocas organizaciones asistían a víctimas de crimen en México. Entonces, cuando yo llego aquí a Estados Unidos y empiezo a trabajar como periodista, me doy cuenta que existe una organización que asiste a las víctimas y que está ayudando a las víctimas de crimen. Entonces, me llama muchísimo la atención, pero también digo, wow, qué impactante que existe una organización que realmente puede hacer algo o marcar la diferencia, la pauta para que las familias de víctimas o las mismas víctimas sepan que están esos recursos, que los pueden canalizar y que pueden recibirlos y aparte que pueden recibir esa orientación, porque cuando alguien es víctima de crimen no pidió estar en esa situación. Nadie pide ser una víctima de crimen. Nadie quiere convertirse en la persona que va a estar en el tribunal esperando un juicio por 5 o 6 años para obtener justicia. Entonces, cuando tengo esa primera interacción con Crime Stoppers, me permitió ser también como un enlace con la comunidad,
porque a final de cuentas la comunidad tiene la oportunidad de escuchar de estos recursos, porque si yo como periodista que viene de otro país y que empezó también una nueva carrera aquí en Estados Unidos, desconocía de que había una organización que apoya y ayuda a las víctimas, pues ¿qué va a saber mucha de nuestra gente que lamentablemente no tiene el acceso también a todos esos recursos? Entonces había que hacer un trabajo o una labor informativa. Entonces es lo que me he dedicado en los últimos años cuando existen reportajes, historias que involucran a nuestra gente, que hay víctimas que por supuesto necesitan de asistencia y de ayuda. Vamos a hablar siempre con Crime Stoppers para buscar de alguna manera el apoyo para que puedan recibir esa orientación de los recursos que hay para ellos como víctimas, pero también para denunciar, porque eso es un tema bien complicado y bien delicado ahora mismo. Mucha gente con ese miedo de hacer una denuncia por muchas situaciones alrededor de ellos y que lamentablemente desconocen que todavía está esa organización activa y que está funcional también. Daisy, ¿cuántos años llevas con Univision, con Noticias 45 Aquí, Univision? Noticias 45, llevo ya casi 12 años. Estoy en el año número 12 ya. 12 aquí. años. Sí. En estos 12 años, ¿cuál o cuáles han sido esos crímenes que son una constante en nuestra comunidad hispana, que nos están afectando de manera directa y que nos estamos convirtiendo en la comunidad más vulnerable? Para mí, lo que yo puedo decirte de lo que yo he visto en estos 12 años, que es extremadamente lamentable, que ha incrementado muchísimo, son los casos de abuso infantil y violencia doméstica. Abuso infantil, violencia doméstica y que lamentablemente también las amenazas en escuelas. Esos son, creo, los crímenes que más estoy viendo en la comunidad y que menciono esto porque son los casos en donde menos denuncia la gente por el temor. Entonces, muchas ocasiones, padres de familia no quieren denunciar porque tienen miedo con la cuestión de represalias en las escuelas. O en el caso de la violencia doméstica, las mujeres o los hombres, quienes sean víctimas de ese crimen, tienen mucho pendiente de también de ser objeto de represalias o una venganza de esa persona que los tiene amedrentados, que es un ser querido o que en un momento dado creyeron que era alguien que quería realmente amarlos, cuidarlos, respetarlos y no es así. Entonces tienen miedo y no denuncian y entonces desconocen que hay organizaciones como Crime Stoppers que pueden ellos llamar, orientarlos y también tal vez enviarlos a otras organizaciones que a su vez los pueden asistir con un plan de seguridad. Entonces son crímenes que están ahí, que están afectando a nuestras comunidades, pero muchas de las veces el silencio es la barrera más grande que existe para que la gente haga esas denuncias. Y el miedo. Y desafortunadamente ese miedo del que estás hablando, ese miedo se ha triplicado o cuadruplicado con el tema migratorio, porque ahora se tiene también el temor de que si yo reporto, esto puede también traerme una consecuencia de deportación. Pero aquí es importante ampliarles cómo trabaja en la línea de Crime Stoppers, de TIPS, y que la tienen ustedes en este momento, 713-222-TIPS. Allí es donde hay que reportar y es de manera anónima, ¿cierto? Sí, y lo hemos discutido en otras ocasiones, en otros podcasts, y lo hemos discutido en el crossover que tuvimos con la versión de inglés. Este podcast es para darles a ustedes información objetiva, de que ustedes se sientan cómodos, que entienden no solo cómo funcionan los procesos, sino cómo estamos activamente buscando cómo ayudarlos de otras formas. El tip line vale la pena a lo mejor revisitar un poquito cómo funciona. Si usted tiene alguien que sabe ha cometido un crimen, pero usted tiene el miedo natural que tienen las personas, pues no quiero que sepa que yo fui el que avisé. Usted puede llamar al número de Crime Stoppers. El teléfono que va a recibir su llamada no tiene caller ID, no le van a preguntar su nombre y por favor no dé su nombre. No queremos saber quién es usted. Sencillamente queremos que nos dé la información. La información la toma una persona, un oficial de la policía que toma toda la información, menos su nombre, menos su teléfono, no hay forma de comunicarse con ustedes y esa información ahora les ayuda a ellos a encontrar a la persona que cometió el crimen. A usted le van a dar un numerito. Después de la llamada le dice, este es su número, persona que está llamando. El 1, 2, 3, 4 le dan un número. Ese número le sirve a usted para revisar nuevamente, volver a llamar a Crime Stoppers. Lo puede hacer en el website, lo puede hacer en el app, lo puede hacer por teléfono y usted puede llamar sin decir su nombre, decir, quiero ver qué pasó con la información que yo di
por el cual me dieron el número que yo tengo. Si ¿cómo se dice? Su tip. Si su tip ayudó a encontrar al criminal que cometió ese crimen, su reporte, le vamos a dar una recompensa de hasta $5,000. Y entonces la otra pregunta es, a ver, ¿y cómo si no sabes quién yo soy? ¿No tienes mi teléfono? ¿Cómo me la vas a dar? Pues el día que usted llame y dé el numerito que le dieron, nosotros le vamos a decir, a ese numerito le asignamos una recompensa de $3,000, $5,000. El próximo, voy a decir el día de la semana, puede ser cualquier día, el próximo jueves, pase por este banco, cambiamos los bancos todo el tiempo para que nadie sepa, y usted va a pasar por el drive-thru del banco con un papelito y le va a entregar ese numerito al cajero. Y el cajero, sin hacer ninguna pregunta, va a tener un sobre con ese numerito, con sus $5,000, y usted se va. Ayudó a la comunidad, se mantuvo anónima, y la comunidad está mucho más segura por este proceso. Eso es Crime Stoppers. Y en ningún momento se tuvo un contacto con un oficial. O sea, todo fue vía telefónica y inclusive no son los oficiales que están en la calle, son personas que pertenecen al departamento, porque obviamente tiene que haber una formalidad en este proceso, donde es parte del equipo, pero no quiere decir que usted va a tener directamente un encuentro con algún oficial. Y eso es Crime Stoppers. Ahora, me encanta saber de la manera, porque recordemos, Daisy, quien es periodista, pues estás en la calle todo el tiempo reportando lo que está sucediendo con nuestra gente. Y dentro de los reportes, me encantaría que nos dieras, dentro de tu experiencia, alguno de los casos donde has visto que Crime Stoppers no solamente ha ayudado para encontrar al delincuente, sino inclusive hasta para ayudar a la víctima o prevenir, porque ese es otro tema. Sí, claro. Estamos en Crime Stoppers con programas para informarles a ustedes, para prevenir que usted sea víctima. Claro, y déjame comentarte, es bien interesante esto, porque bueno, en los 12 años que yo llevo aquí en Houston y el condado Harris, han ocurrido crímenes que han simbrado a la comunidad. Que la gente dice es que yo no me puedo quedar callado, yo vi algo, yo quiero decir, pero quiero hacerlo de una manera segura, quiero hacerlo de una manera en la que no voy a poner en riesgo mi seguridad y tampoco, a mis seres queridos y no voy a ser identificado porque vivo en la zona donde ha ocurrido esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Algunas de esas personas sí se comunican con nosotros, con los medios de comunicación, porque dicen, bueno, ellos no tienen una perspectiva legal en esto, digamos, no son una autoridad. Entonces, no voy a tener el miedo de contarles lo que pasó. Pero entonces, ¿qué sucede? Pues hasta cierto punto uno como medio de comunicación puedes hacer mucho y ponerlos en contacto con autoridades. Pero ahora que están esos recursos, la gente puede denunciar o puede decir, esto va a pasar, o me enteré de una amenaza en una escuela, o me enteré o vi algo, fui testigo de un crimen, y pueden denunciar vía texto, pueden denunciar con Crime Stoppers vía también reporte online. O sea, pueden hacerlo por escrito, con mensajes de texto, puede la gente llamar también, pueden tener toda esta gama de oportunidades de hacer una denuncia sin tener ninguna repercusión. O sea, en ocasiones yo he tenido gente que ha sido víctima de robos, que hice un reporte con la policía de Houston creo que fue hace como unos 5 o 6 años. Y sacamos la noticia, publicamos las fotografías, los videos de ese crimen en desarrollo, que fueron una secuencia de varios crímenes de robos. La gente ve esos reportes, la gente llama a Crime Stoppers, el detective nos llama a nosotros y nos dice, estoy teniendo una respuesta increíble. Gente que está identificando plenamente a estas personas y que no nada más los identifican plenamente, sino que me han dado los nombres de estas personas, la identidad, no solamente identificarlos de manera visual, que son ellos, sino los nombres, sus identidades. Y eso nos ayuda a esclarecer crímenes, me dijo el detective. Otros casos que hemos tenido de asesinatos en situaciones que es un contexto de alto perfil, donde necesitan las autoridades reportes, como en el caso de la muerte de José Flores, este niño que falleció apuñalado en el área de Northside, emboscado por una persona cuando él venía saliendo de la escuela. Entonces, ¿qué hizo la comunidad? Se dio, por supuesto, una recompensa y empezó a incrementar la recompensa y había mucha gente que quería llamar, pero tenían miedo. Había gente que de alguna manera sentía que iba a tener repercusiones. Es que, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y la gente empezó a llamar a Crime Stoppers.
la gente empezó a llamar a Crime Stoppers. Y te digo porque yo me aseguro de verificar con mis fuentes si hay un feedback, ¿verdad? Una retroalimentación para saber si efectivamente la gente está colaborando en un crimen o no. Están colaborando a ayudar, me refiero, a tratar de resolver la situación con las autoridades, porque servimos de alguna manera de intermediarios también para que la gente sepa que están estos recursos aquí, que podemos también servir como ese enlace con la comunidad, para que sientan la confianza a ellos de denunciar y también de darle un seguimiento a su denuncia. Recientemente ocurrió una amenaza en una escuela. En una escuela en el condado, si bien recuerdo, fue Albany ISD. Entonces, Y esa previo persona, Montgomery. sí, O sea, llamaron, esto es más frecuente cada día. claro, y llamaron esta Desafortunadamente. persona por fortuna, y eso mismo lo confirmó las autoridades educativas, que una persona llamó a Crime Stoppers denunciando que había un muchacho que tenía un arma de fuego y que se las había mostrado y que tenía intenciones pues no muy buenas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Llegan las autoridades, llegan los investigadores de ese distrito, de la policía del distrito escolar, intervienen, localizan el arma, ubican a este muchacho, decomisan el arma y le imponen cargos a él. Obviamente es una cuestión que tenemos que hablar con nuestros hijos porque es súper delicado las consecuencias de estar en posesión de un arma de fuego en lugares que no se permiten, como lo son las escuelas, y menos si son estudiantes. Pero como me dijo Rania en una entrevista que tuvimos con este tema, me dijo, no importa si llevas el arma para protección, si llevas el arma para enseñarla, no está permitido. No está permitido en lo absoluto. Pero si no hubiera llegado ese tip, imaginemos qué situación hubiera ocurrido. Y damos recompensa también Claro. en Crime Stoppers para los que llaman para las escuelas también. No es nada más a los otros crímenes. A ver, entonces hemos hablado de prevención que hacemos en Crime Stoppers, donde damos seminarios, trabajamos con la prensa, Claro. con las leyes, las personas encargadas de la ley y la comunidad. Pero también tenemos algo que acabas de mencionar un minuto, hablaste de un servicio que damos a las víctimas de crímenes. Andy Kahn. Andy Kahn, para el que no lo conozca, es un superhéroe. En mi libro es un superhéroe. Es la persona que se encarga de las personas que han sufrido una gran pérdida por un crimen. Ese es un recurso que tiene Crime Stoppers, donde él les ayuda a todas estas víctimas y a veces se ha quedado por años. Un caso que duró 14 años y ahí estuvo Andy Kahn por 14 años con la familia explicando el proceso de la investigación, cuando arrestaron al acusado, Implicado, cómo sí. van a corte con ellos, les aguanta de la mano. Para mí es un superhéroe porque en ese momento, que espero nunca tener que experimentar personalmente, tiene que ser horrible, y tener un hombre como Andy Kahn, que es un recurso de Crime Stoppers, es un gran recurso. Claro. ¿Has trabajado con Andy? Sí, Sí. claro. Bueno, Andy lo conozco desde hace 12 años. Entonces, Andy lo venía pues viendo en los tribunales porque él asistía con familias en esos momentos cuando él, de hecho, todavía no estaba en Crime Stoppers, y él seguía con las víctimas ayudando, orientando, escuchando los juicios. Es muy interesante la perspectiva de quienes abogan por las familias, porque vuelvo a lo mismo, nadie pide ser víctima de un crimen. Y por ende no estás preparado. no estás y por ende preparado. no sabes qué vas a hacer, cómo puedes actuar, cómo puedes darle seguimiento a tu caso. Quiero añadir parte de este programa que tiene Crime Stoppers y que Andy es de los líderes de estos programas. Cada segundo martes de cada mes hay reuniones con padres que han perdido a sus hijos o familiares que han perdido a un ser querido de algún modo violento por un crimen. Y esto es una ayuda que se le da emocional, y es un grupo de personas donde se está generando una comunidad y que entre todos se van ayudando el cómo sobrevivir o cómo aprender a vivir con ese dolor en el corazón, ¿no? Para que vean que los medios no son los culpables de las malas noticias, sino son quienes se están matando en la calle literalmente para llevar de primera mano esa información. ¿Y por qué de primera mano? Claro. Porque aquí es súper importante que sean medios que tengan, que trabajen para que la información que se está dando tenga veracidad. No sea el rumor o la réplica de un post en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Es importantísimo poder saber que realmente lo que sucedió, primeramente, ¿qué sucedió?
cómo sucedió y quiénes son los implicados. Y toma tiempo. Ahorita estamos viviendo una era de la inmediatez, que para los Claro. periodistas es una locura. ¿Cómo Claro, y le las redes haces? sociales, ¿no? Claro, por las redes sociales, porque antes te esperabas al noticiero a las 4, 4, a las 5, 5, 6. ¿no? Hasta las 10 de la noche ya te enterabas de la noticia. Ahorita está sucediendo y alguien subió un video y entonces todo el mundo quiere saber cómo ustedes y tú particularmente, que yo a ti te he visto en acción todo el tiempo, pero además Es me una locura. encanta su profesionalismo, no te da una noticia si no la tiene ya verificada Claro. y con autoridades, porque eres muy prudente al informar el acontecimiento, pero te quedas ahí de inicio a final y le das la continuidad a esa historia. Para ti, como periodista, háblame un poco sobre esta inmediatez y lo frágil que llegamos a ser y lo importante que es tomar conciencia de no irnos con la primera información que recibimos. Te decía, es súper importante verificar todas las fuentes, toda la información, porque a final de cuentas no es más importante quien llega primero y empieza a hablar delante de una cámara, se enciende el celular y se conecta en vivo. Si no sabes los detalles, si no sabes qué está pasando en el background, cuál es el contexto de la situación, porque imagínate ser tan irresponsable de salir a decir que algo está sucediendo cuando la realidad es que tal vez el contexto es muy diferente y pones en riesgo inclusive la investigación, a los detectives, a las familias de las víctimas, que en ocasiones es algo que yo trato de ser muy cuidadosa porque las familias pueden llegar a sentirse amedrentadas también. Ellos no pidieron ser víctimas, entonces las familias están con un dolor, ellos están en un duelo y si uno no es respetuoso de eso, uno tiene que poner la humanidad primero y ser muy consciente de ese respeto a las familias y darles también su tiempo para que asimilen lo que está sucediendo y cuando ellos crean el momento conveniente para hablar, porque no es que uno como medio de comunicación vas a ir a hostigar a esas familias o esas víctimas, pero muchos de ellos no se quieren quedar callados. Muchos de ellos quieren pedir justicia, muchos de ellos quieren buscar los recursos que ofrece Crime Stoppers y dicen, oye, es que yo no sé qué otros recursos hay, o la policía de Houston, o asistencia para víctimas, que muchas personas desconocen hasta este momento que pueden recibir asistencia para funeral de sus seres queridos si ha sido una víctima de crimen. ¿Cuántas madres de familia han perdido la vida en violencia doméstica y que esos seres queridos desconocen que está esta ayuda o esta asistencia? Me ha tocado trabajar con Andy Kane en ocasiones y él me dice, oye, ya hablamos con esta familia porque está ese recurso. Entonces son ejemplos de lo que se hace. Y ahora, el hecho de querer llegar y ser primeros con una noticia no significa que vas a obtener realmente la información de toda la noticia como es. Hay noticias que están en desarrollo y yo hago mucho énfasis con la gente de que cuando la noticia está en desarrollo, la noticia está cambiante. La información es volátil y todo está en desarrollo. Si hay un tirador activo, puede ser que al principio las autoridades piensan que es uno. A la media hora saben que hay dos. Y después confirman que hubo una tercera persona o tal vez una cuarta persona. Entonces, hay que ser muy proactivos con las autoridades también en ese aspecto, porque hay que decirle a la gente como parte de la transparencia que hay cosas que están pasando en ese momento, que está todo tan volátil y todo tan cambiante que hay que hacerlos entender también de alguna manera que no es que Daisy Ríos dijo, perdón, no es que Daisy Ríos está diciendo esto es lo que está pasando en vivo y después tratando de alguna manera de desacreditar la versión que dicen las autoridades o la misma gente dice, ustedes dijeron esto antes, ustedes mencionaron esto antes. ¿Y qué pasó? Que la información cambió. Pero no es cuestión de nosotros como medios de comunicación. Y en ocasiones la gente puede llegar a pensar que es el medio de comunicación. Sí. Que tal vez el medio de comunicación no está siendo transparente, pero simplemente la información cambia. Las autoridades también están informando continuamente cuando hay noticias de último momento o de último minuto. Y tú lo sabes, Adriana, es la realidad. Todos los días tenemos en una ciudad como Houston y el condado Harris información constante
noticias. Desafortunadamente, o sea, no quisiéramos decir, oigan, a ver, pero es que ustedes son puras malas noticias, pero es lo que es la parte de lo que nos toca hacer a Sí. nosotros, ¿no? Y sobre todo, tú estando en Sí. Univisión diariamente hay que salir corriendo a buscar qué es lo que sucedió. No es a buscar la exclusiva, es a buscar los facts, los puntos importantes, a ver qué pasó, cómo pasó, dónde sucedió y qué es lo que sigue a continuación, ¿no? A ver, ¿qué pasa con esa víctima? Que este es algo que me encanta rescatar de Daisy. Ujú. Daisy se involucra mucho con la historia. Daisy no es de las reporteras que llega o la periodista que llega, saca la historia a la víctima y ahí quedó. No. Le das una continuidad a esa historia. ¿Cuál de esas historias ha impactado tu vida como mujer, como madre? Porque pues no dejamos de ser seres humanos sensibles a lo que ya es insensible, ¿no? La falta de humanidad, ¿no? Claro, hay gente que en ocasiones pregunta y hace esos comentarios, ¿no? Como que, bueno, es que ustedes como medios de comunicación ya están tan acostumbrados a ver violencia, a ver tantas cosas. Y sí, es cierto, estamos acostumbrados, pero también la realidad es que es por la naturaleza de nuestro trabajo, pero no significa que nos sentimos. Ujú. Entonces, la realidad es que sí, estamos expuestos a eso. Como madre de familia te puedo decir, hay muchas cosas que me impactan todos los días, claro, todos los días. Noticias de las que sabemos que si hay un tirador activo, que si hay una amenaza en una escuela, que si hay amenaza en otra escuela. Es una situación que creo que nos preocupa muchísimo porque también somos padres. También, sí, somos periodistas, estamos en la televisión, estamos en la radio o estamos en medios impresos, pero también somos humanos y también tenemos ese aspecto de la humanidad que nos va a hacer que conectemos con las víctimas en crímenes y en casos de tragedias, desastres naturales o cualquiera que sea el contexto de la noticia. Siempre vamos a sentir. Y quien no lo sienta, pues realmente está en el lugar equivocado, ¿verdad? No está ¿Cómo haciendo un trabajo de periodismo. tú has estado involucrado en las noticias? Siempre habías estado colaborando con Univisión por muchísimos años. Y te lo digo porque tú sabes que cuando estás ahí dentro, estás reportando o estás como anchor donde tú estés, pero estás enfocado en tu trabajo. Bueno, Adriana, te decía, es bien, bien fuerte el hecho de tener que estar preparados para responder, para estar listos, preparados ahora sí que todo terreno, porque en cualquier momento pueden pasar cosas. En una ciudad como Houston, como el condado Harris, hemos tenido que huracanes, tormentas atípicas, tornados, explosiones, incendios, cuestiones industriales, emergencias de todo tipo. Creo que yo aquí en Houston y el condado he aprendido muchísimo de esto del periodismo, pero hay que estar preparados y saber que en un momento dado me pueden requerir para trabajar porque es parte de la dinámica y la naturaleza del periodista. Uno tiene que estar listo todo el tiempo, ¿Cómo lo preparado manejas? para responder. ¿Cómo lo Claro, manejas con tu adolescente? es bien difícil, es bien, bien difícil porque tienes que hacer todo un plan para saber que él va a estar con seguridad, que él va a estar bien, que él va a tener alimento, que va a tener electricidad, que va a tener todo lo que se requiere mientras yo voy a estar trabajando, porque bueno, si no, no tuviera la tranquilidad de estar trabajando y con el pendiente de que mi hijo no está bien. Entonces es muy fuerte, eso es creo algo de la preocupación más grande que existe cuando ya uno es padre de familia y estás en un trabajo que te requiere a esa dimensión, ¿verdad? Porque es la naturaleza del trabajo, ese es el Ujú. periodismo. Que es una de las cosas que queremos promover de este podcast. Traemos gente de un nivel de calidad y de integridad que no se puede cuestionar. Queremos convertirnos en un lugar donde ustedes puedan venir, escuchar a personas de este nivel, sepan de los recursos que tenemos, que sea un lugar seguro para prepararse para estos eventos. Tenemos literatura, tenemos presentaciones de cómo prepararse para casos de emergencia. Todo eso está en esta gran organización de Crime Stoppers. Entonces, gracias, seguimos haciendo lo que podemos. Y me encanta este testimonio que nos has dado el día de hoy, Daisy, porque definitivamente esto es el testimonio de que los programas de Crime Stoppers le están funcionando a nuestra comunidad, pero también las alianzas que se tienen con los medios de comunicación, con las autoridades, para hacer ese eslabón donde les llegue esa información. Pero si usted ya tiene la información en su mano, entonces úsela.
porque de nada sirve que nosotros estemos aquí Trabajando diciéndole. tanto, ¿no? Exacto. Daisy yéndose a dar los reportajes. No solamente se reporta el problema, sino también. Follow-up, el seguimiento, Exactamente. todo. Y Claro. la educación de cómo se puede llegar a prevenir. Así que, bueno, ahí lo tienen. Daisy, gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que te gustaría agregar antes de que nos despidiéramos? Solamente decirle a la gente que sigan realmente creyendo en los recursos que están ahí, que busquen ayuda para salir de cualquier situación de peligro en la que están, especialmente aquellas personas que están viviendo violencia doméstica, que son víctimas de bullying, que eso es horrible, es un crimen que muchas de las ocasiones está ahí en silencio y que lamentablemente no se denuncia como deberían de hacerlo tanto autoridades, padres de familia, los estudiantes. No se queden en silencio. Siempre hay un lugar donde van a poder buscar, encontrar esos recursos que necesitan. Crime Stoppers es una opción, pero Crime Stoppers también los van a dirigir a otras organizaciones que van a poder ayudarlos para que hagan esa transición y dejen de convertirse o ser esas víctimas para convertirse en las personas que van a liderar el resto de sus vidas, porque ser víctima también depende mucho de usted y que determine usted, que tome esa decisión de que no se quede ahí siendo revictimizado una y otra vez o esperar que una tragedia pase a Adriana, Ricardo. Ricardo, gracias. Qué placer verte nuevamente. Igualmente. Gracias a ustedes por habernos visto y escuchado a través de las plataformas de Crime Stoppers y nos vemos en la siguiente emisión de The Balance Voice En español.